Paz y bien, hermanitos, que el Señor les bendiga. Les saluda su hermana en Cristo, Normita de Velázquez, de la comunidad Ven a Cristo Matrimonios. Hoy el Señor me da la bendición de poder compartir con ustedes una pequeña reflexión del Santo Evangelio de este día, tomado del libro de San Marcos, en el capítulo 5, de los versículos del 1 al 20. Iniciamos pues este día, mis hermanos, y esta semana poniéndola en la mano de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podía sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó en voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban corriendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis y lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy el Señor nos regala un evangelio precioso. Un evangelio precioso en donde Él nos confirma la autoridad que Él tiene, pero sobre todo el amor y la misericordia con la que Él trabaja y con la que Él nos ve a cada uno de nosotros. Él decide llegar a esa orilla, mis hermanos, en donde aquel hombre que vivía endemoniado se había lastimado de varias formas. No sabemos cuánto tiempo aquel pobre hombre vivió así, pero hoy, mis hermanos, el Señor también viene a la orilla de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. Hoy el Señor se acerca a esa orilla con la intención de venir y romper toda atadura. A veces, mis hermanos, somos tan incapaces de poder ver esas ataduras con las que vivimos, ese pecado, ese vicio que tenemos tan arraigado en nosotros. Hoy recordemos que para el Señor nada es imposible, mis hermanos. Quizás pensamos que de aquel vicio ya no podemos salir. Quizás pensamos que de aquel pecado ya no hay perdón. Pero el Señor nos recuerda y nos viene a confirmar que para Él nada es imposible, que su autoridad sobrepasa cualquier cosa, mis hermanos. Hoy permitámosle al Señor que venga y que nos libere, que venga a destruir
aquella soberbia, aquel orgullo, aquel odio, aquel rencor que nos mantienen atados al enemigo, aquel vicio que hace también que nos lastimemos. Recordemos que a través de estas ataduras, de este pecado, de este vicio, no solo nos lastimamos nosotros mismos, lastimamos a los de nuestro alrededor, a nuestra familia. Mis hermanos, hoy el Señor nos viene a hablar con el amor que solo Él tiene para cada uno de nosotros. También, hoy el Señor, mis hermanos, nos dice qué tan apegados estamos a las cosas materiales de nuestra vida. Vemos también aquí en esta palabra que les pesó tanto a los hombres de aquel pueblo el ver perdidos a sus cerdos, que quizás significaban tal vez un recurso económico para ellos, pero también no lograron ver de lo que el Señor había liberado a aquel pobre hombre. Quizás no se gozaron, no se alegraron de lo que el Señor había hecho en aquel hombre, de la libertad que le había dado a este hombre. Más bien pensaron en lo que habían ellos perdido. Mis hermanos, si nuestros recursos, si lo que el Señor nos da, también es motivo y puede ser causa de la alegría también para uno de nuestros hermanos, que no nos pese, mis hermanos, que el Señor tome estos recursos también y también poner nuestros recursos a favor de nuestros hermanos para que también ellos sean liberados y puedan también encontrar paz, encontrar quizás esperanza en aquella situación que están pasando. Hoy es un buen momento también para que pensemos en que el Señor nos manda a proclamar todo lo bueno que ha hecho Él en nosotros. No nos avergoncemos en ningún momento ni en ningún lugar. Proclamemos ahí, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo nuestro entorno. Proclamemos lo bueno que el Señor ha hecho por nosotros. Mis hermanos, vemos también el poder que tiene el enemigo en nuestras vidas y nosotros le permitimos arraigarse en nuestro espíritu, en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, pidámosle al Señor para que nos libre de todo mal, de todo peligro, de toda tentación. Siendo humanamente débiles, recurramos a la oración frecuente para no caer en tentación, para no caer en provocaciones ante nuestras debilidades. Hoy recordemos que es un buen día también para que salgamos y proclamemos las maravillas que el Señor hace para cada uno de nosotros. Alegrémonos también de lo que el Señor ha librado a aquel hermano, quizás que vivía en un vicio y que ahora ya no. Quizás ha liberado a aquel hermano que estaba atado a algún pecado y que el Señor hoy lo ha liberado. Alegrémonos con Él y clamemos al Señor también por nosotros. Recordemos que también contamos con una intercesora divina, que es nuestra Madre, la Virgen María. Pidámosle a ella que interceda en todo momento, para que le abramos nuestro corazón al Señor y le permitamos ser sanados, que venga a destruir todo espíritu de orgullo, de soberbia, de odio, de rencor, que no nos permite ser luz ni tener paz en nuestros corazones. Les deseo un buen día, mis hermanos, que el Señor les conceda una bendecida semana, paz y bien.